Ernesto, muchísimas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 y bueno, vamos a hablar ahora de tu trabajo y de este documental, La Guardia Blanca, donde estuviste como realizando tu trabajo como fotógrafo. Cuéntame un poquito, es un tema bien complicado el que tratan en esta película. Ya me gustaría primero saber cómo fue que te acercaste con el trabajo de Julián, que es el director, y qué fue lo que platicaron, las primeras pláticas para llegar a resolver lo que sería la Guardia Blanca. Bueno, a Julián ya lo conocía de la película anterior que hizo en México, que es Soles Negros. Ujú. Entonces, tenemos ya una forma de trabajo y una relación como muy fluida a la hora de confrontar los proyectos, ¿no? Julián se había quedado como muy conectado, muy tocado haciendo la película anterior. Había encontrado muchos territorios, habíamos encontrado muchos territorios y muchos pueblos que habían sido abandonados por la violencia, presionados por grupos de violencia, cerca de minería, cerca de espacios importantes para las industrias extractivas. Y bueno, un poco lo que Julien tenía muy claro y me lo comunicó de una forma muy clara fue que quería que la película eh, tuviera referencias al western. Y esto fue una idea que él empezó a desarrollar y yo a partir de eso pues empecé a tener como referencias y sobre todo esto del western se refería a como a los westerns, ¿no? De- de Estados Unidos, el salvaje oeste, estos espacios donde la violencia está presente y Ujú. donde pequeños personajes, a veces muy solitarios, se enfrentan a esa violencia y bueno, con diferentes resultados, ¿no? Pero en este caso queríamos traer en cuanto a la forma de la película, en cuanto a la puesta en cámara, en cuanto a la forma de componer, queríamos jugar justamente con esta idea de personajes solos frente al peligro en estos espacios tan enormes, tan grandes. Y frente a este peligro, que es un peligro que casi no vemos, ¿no? Vemos tal vez en la mina, pero es un peligro que está latente, es un monstruo enorme y son estos personajes confrontando a esta violencia, ¿no? Ernesto, personalmente y también de alguna manera profesionalmente, ¿qué fue lo que descubriste con todo este trabajo, ¿no? Fueron varios lugares que estuvieron visitando, hablaron con muchas personas y entiendo que obviamente ya tienes una gran experiencia, pues tratando temas complicados por la trayectoria que tienes. ¿Cuál fue tu descubrimiento en este sentido y qué fue lo que dijiste? ¿No? Pues uno de los objetivos también era intentar contar el miedo que siente la gente de estas comunidades, don Roberto de la Rosa, la Ujú. gente que está en Chihuahua, ¿no? Exiliada de la montaña de Chihuahua. Y un poco de lo que queríamos era contar este miedo. Y rápidamente, al llegar a los espacios, era muy claro qué significa el miedo, ¿no? Recuerdo alguna vez entrar al valle, está la mina, la mina y la casa de don Roberto, y recuerdo que cuando entramos al valle, aunque había antenas telefónicas, no había señal telefónica Ujú. de celular. Y don Roberto nos explicó, bueno, nos sentimos, cuando entramos a este valle nos dimos cuenta que no podíamos comunicarnos con el exterior, nos sentimos preocupados y don Roberto nos explicó que eso era una estrategia de las de la gente, de los maleantes que cuidan a estos espacios y que presionan a la gente de estas comunidades para que no protesten contra la minería, ¿no? Entonces, es una forma de incomunicar a la gente y que la gente se sienta más, eh, pues sí, más sola y con menos herramientas para poder comunicarse en caso de algún peligro, ¿no? Ujú. Esa relación, ahí entendí como la relación entre estas grandes empresas, entre las empresas privadas de seguridad y entre los narcos, que son también los que cuidan y los que
ponen por delante para desaparecer o matar a la gente, y poder seguir haciendo sus actividades extractivas, ¿no? Esa sensación, lo entendía intelectualmente, pero nunca había sentido, pues, cómo se siente la gente que está en esta situación, ¿no? No había Ujú. sentido que no existe el gobierno, que no existe la comunicación, Telcel, Telmex, la gente que se dedica a que funcionen estas cosas, no lo hacen porque están coludidos, porque no les interesa que esta gente, que estas comunidades estén conectadas y que puedan salvar la vida, que puedan comunicar cuando, cuando pasan cosas peligrosas, ¿no? Claro. Para poner un poquito en contexto, hablando de las guardias blancas y para las personas que puedan vernos y que aún no vean la película, eso de las guardias blancas, y lo dice tal cual en la película, es parte del crimen organizado que están pagados por las empresas grandes, en este caso principalmente las mineras, esta minera eh, canadiense, que están en control del entorno para evitar pues protestas, ¿no? Por la lucha del territorio principalmente. Entonces, por eso esta parte que comentas mucho del celular, es decir, evitamos las comunicaciones para que ellos no tengan contacto, no puedan organizarse y no haya ninguna protesta y no haya manera de que también puedan tener un contacto con, digamos, la autoridad, aunque sabemos que en este sentido, pues la autoridad tampoco podría prestarles ningún auxilio. Estamos hablando de una colusión muy grande entre las empresas, entre el gobierno y entre pues empresas, ¿no? El crimen organizado también. Esto Mm, que el periodista que está ahí también lo maneja como una necropolítica que estamos viviendo en ujú, México, ¿no? ujú, Entonces, ujú. esto para poner un poco en contexto. Y yo hablando de tu trabajo y recordando también, por ejemplo, el trabajo que hiciste en La Tempestad, que me parece una de las fotografías más hermosas que yo he visto en un documental, eh, pensaba justo eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para retratar la violencia? ¿Cómo le hacemos para fotografiar la inseguridad, ¿no? ¿Cómo lo haces, Ernesto? Porque en esta película estamos hablando de eso y estamos hablando de desplazamiento y estamos hablando de despojo y estamos hablando de esa soledad, de esa inseguridad y de ese simplemente hablarle a la pared. O sea, nadie te va a escuchar sobre lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo retratar esto? ¿Cómo lo trabajaste, Ernesto? Bueno, he tenido la suerte de trabajar con directores que realmente ponen su alma y su corazón para intentar hacer un retrato artístico, un retrato emocionante, un retrato inmersivo sobre diferentes temas, ¿no? En los que he podido trabajar con estos directores que creo que son maravillosos en ese sentido, ¿no? Mm, Siento que en México vivimos en un ambiente de violencia hace muchísimos años. Es una violencia sistémica, y es una violencia explícita. Eh, la gente, los directoras con las que he trabajado, tienen una necesidad muy grande de sacarnos a nosotros como espectadores de esa poco sensibilidad a esa violencia que está ocurriendo, porque vemos todos los días, vemos en las noticias, en la radio, en los periódicos, en internet, vemos estas imágenes explícitas de violencia, de los muertos, de los asesinatos, de las balaceras. Esto lo vemos todos los días. Entonces, yo en el trabajo que hago con estos directores no queremos reproducir lo mismo que ya se reproduce, con los mismos resultados. El resultado de reproducir lo mismo es la misma sensación. Y cuando yo veo después de ver 20 muertos, 40, 50, 60 muertos, yo dejo de sentir y ujú. dejo de sentir ese dolor de esos muertos que son mexicanos como yo, que son familias como yo, que son hijos como yo, que son padres como yo. Entonces, el trabajo que en este caso hizo Julien, y que tenía él muy claro tiene que ver con eso, es hagamos de esto, de esta violencia, contemos esta historia para que la gente cuando la vea, la escuche, la sienta, pueda emocionarse, pueda sentir ese miedo, pueda sentir ese dolor, pueda sentir esa rabia, pueda sentir esa impotencia, pero pueda sentir también esa alegría de vivir que tienen todos estos personajes, incluso con toda esta violencia que viven, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta película apela a la emoción, apela
es una película inmersiva, el sonido de esta película es Ujú, brutal, verla en el cine es muy emocionante porque te envuelve y empiezas a sentir, la música también es bellísima, y te empiezas a sentir preocupado y empiezas a sentirte que estás en un lugar solo frente a un monstruo enorme y empiezas a sentir el miedo que sienten estos personajes y todo esto es por la apuesta estética y por la apuesta también de edición que tiene que ver con el sonido, con la música y, por supuesto con la imagen, ¿no? También creo que en este juego de entender cuáles son qué es lo que pueden perder estas comunidades, estas personas, enseñar estos lugares como lugares hermosos, por eso también dedicamos mucho tiempo a filmar esta naturaleza, a filmar estos grandes montañas, a filmar estos bosques hermosos, ujú. porque eso es lo que pierde las, la- lo que pierden los mexicanos cuando los gobiernos no impiden que las empresas exploten el territorio de una manera sin ningún límite, ¿no? Ujú, Entonces, por eso era tan importante que esta naturaleza se viera de una forma hermosa, donde ellos viven, donde ellos están dentro de esta naturaleza, estas caminatas junto a Roberto de la Rosa en la montaña, estos bosques que ya perdieron estas familias que están en el exilio en Chihuahua. Era importante mostrarlas de una forma bella para que nosotros como espectadores podamos entender, apreciar esa belleza y entender qué es lo que nuestros personajes, nuestros héroes pierden y por lo tanto, por lo que luchan, ¿no? O sea, la importancia de la lucha. Entonces, es una apuesta estética, pero que es una apuesta estética que se basa en la política de, de no seguir haciendo lo mismo claro, y es, repitiendo lo mismo. claro, es buscar un poco esa empatía que se logra en un tema tan complicado, pero a través de la belleza, ¿no? A través de buscarle el lado maravilloso, que lo vemos a través de pronto vemos como unas fotografías vivas muy bonitas y de pronto también está esta parte de la fotografía aérea que me imagino, no sé si la hicieron a través de drones, ¿no? Que es como te va llevando muy, muy despacio y de pronto te muestra algo que puede ser devastador, aunque no esté mostrando solo un objeto, ¿no? Un objeto a la distancia que sabes que es amenazante, que sabes que es imponente, al final es revelador, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito de la fotografía aérea? Sí, Porque esto era una apuesta muy grande que tenía Julien. Julien quería enseñar la grandeza de estas montañas, la grandeza de estos bosques, lo enorme y lo bello que son, y también enseñar las grietas, ¿no? Las grietas, en el caso de la mina, ¿no? De oro en Zacatecas, pues sí, de repente vemos un territorio y de repente vemos un agujero, ¿no? Como una grieta enorme en la tierra, que representa eso, representa un agujero en el alma de estas personas que han sido exiliadas, eh, que han sido asesinadas por grupos criminales, instigados por estas empresas, que lo que necesitan es quitarse del medio a la gente que protesta para poder seguir haciendo dinero. Y estas hicimos todas estas imágenes, las que quedaron, hicimos varias imágenes también con dron, pero estas imágenes que quedaron son imágenes que hicimos en avioneta. Había una altura y una velocidad que era muy bella y muy hermosa de hacer y las hicimos en avioneta, ¿no? En varios vuelos en diferentes partes de México. wow, qué interesante. También está esta parte de no las imágenes imponentes, sino las imágenes íntimas, estas imágenes de un volante desgastado, de las manos jugueteando con un anillo, a lo mejor mostrando un poco de nervios, un poco de añoranza, ¿no? Es otra búsqueda completamente diferente a un panorama muy, muy amplio, ¿no? Estas fotografías que sí me quedaba la duda si las hicieron con dron o con avión. Eh, y al final, Justamente, sí, dime. sí, o sea, creo que justamente la naturaleza, ¿no? Estos planos abiertos y lo íntimo, esto como dices, ¿no? Este tipo es
que va y que habla sobre una mina de una forma tan amorosa y tan dolorosa Sí, para él. Y es un tipo que no lucra con eso, es un tipo que tiene un volante, un coche hecho pedazos y esos detalles son los que nos cuentan quiénes son esta gente que defiende el territorio y con qué dignidad lo defienden y sí, con qué fuerza están parados frente a estos monstruos, ¿no? perfecto. Finalmente, vemos muchos documentales, vemos este documental y ¿qué hacemos luego, Ernesto? Mm. Yo creo que el documental, hay algunas excepciones donde el documental cambia la vida de la gente, ¿no? Donde cambia, eh, a un juez hace que se revise el caso y la gente que está retratada sale de la cárcel, ¿no? Pero en general creo que el documental no cambia realidades políticas. Lo que hace es que cambia percepciones acerca de las historias que cuentan estos documentales, ¿no? Y en ese sentido, este documental a lo que apela es justamente a jugar, a meterte en el mundo, a meterte en estas bellas montañas, a entender la belleza, a entender la importancia de estos lugares para estos personajes, para después entender esta pérdida, ¿no? ¿Y qué hacemos después? Pues no sé, habrá cada quien desde la trinchera que le toque. Creo que es importante actuar, no quedarse callado. Nuestro trabajo es un trabajo que a eso, o sea, yo siento como fotógrafo que eso es lo que yo puedo hacer. Ujú. Yo puedo intentar filmar estos lugares, estos personajes con sensibilidad para que después en edición creen una película que sea poderosa y que toque a la gente. ¿Y qué hace la gente una vez que ve esto? Pues ojalá se indigne, ojalá entienda el amor eh, de esta gente a su territorio y las ganas de contraponerse a estas grandes empresas que lo que quieren es cambiarte la forma de vivir, la forma de estar en tu tierra, en tu casa, eh, bueno, y empujar, ¿no? Hay muchísimas formas, hay gente que se dedica a luchar de diferentes formas, hay gente que hace política, hay gente que se organiza. Creo que lo importante es no quedarse con las manos cruzadas y hablar y discutir y llevar adelante y mover esta sensación que produce esta película en potencia y dolor y también de amor, que esta sensación sirva para poder compartir y decirle a la gente, pues, esto está pasando, ¿qué hacemos para que no pase? No para que no pase en un sitio donde no estoy, ¿no? Pero sí para que no pase aquí, ¿no? Y que no nos corten los árboles aquí, o que no nos abran una supercarretera porque no la necesitamos, o etcétera, ¿no? Eh, pero eso, creo que el cine documental, sobre todo, el que me gusta hacer, apela a pues sí, te toca un poco y te da una perspectiva distinta de algún tema, ¿no? Claro. Y a la larga, creo que pues eso cambia todo, ¿no? Va cambiando la conciencia, va cambiando la Sí, forma de ver y cambia todo. Muy bien. sí, yo creo que el cine hace ciudadanía, ¿no? O sea, el cine ayuda, igual que la cultura, y que el cine hace ciudadanía y empiezas a entender cuáles son tus límites, cuáles son tus derechos, por qué puedes luchar, qué no puedes permitir, y eso hace la cultura. Por eso es tan importante la cultura en todos los países y más en nuestros países que nos falta todavía mucho para ejercer una ciudadanía plena y exigirle a los gobernantes lo que queremos, lo que necesitamos y lo que merecemos, ¿no? Completamente de acuerdo. Muy bien. Ernesto, la película se estrena el 24 de mayo. Ojalá que mucha gente tenga oportunidad de verla y bueno, pues estaremos ahí dándole batalla para que el contenido llegue a más y más gente. Ernesto, te agradezco mucho Muchas gracias. el tiempo y el trabajo con tus imágenes que nos abren un panorama bien bonito. Muchas Gracias. gracias. Cuídate mucho, Ana.